María Julia, hermoso verte y periodista, conductora, panelista, porque ella tiene todo, gente a cargo, libro, y ahora se le ocurre subirse a un escenario. Qué locura, ¿no? No, porque Sí. como tenías tanto tiempo libre, No, lo que pasa es que cuando, primero, gracias por pero por invitarme, favor. me encanta estar acá. Segundo, cuando terminé el libro, ¿no? Yo soy amiga de Diego Scott y yo pensaba, la verdad es que tengo como ganas de encontrarme con esa gente con la que chateo, con la que me escuchó o que quiere leer el libro, como hacer la comunidad. Y yo cada vez que me daba cuenta, cada vez que daba una charla de autismo, terminaban todos medio llorando, riendo, ¿viste? Y yo dije, esto tiene que tener otra beta, ¿no? Y bueno, me animé en ese momento y después, desde ese momento que me animé, que lanzamos, me empezó a agarrar miedo, pero el que abandona pierde. Sí. No, así que realmente estoy haciendo todo un trabajo de guión, estoy pensando todos los ejes que tienen mucho que ver con el libro, sobre todo porque el podcast es más difusión y es con anécdotas, atravesando la vida, cómo fuimos viviendo todos estos periodos. Va a tener mucha gracia porque se lo estoy mostrando a todas las amigas de chicos. Che, acá me zarpo porque, viste, es como, no, Juan, ¿viste? Entonces lo comparto y les digo, pásenme anécdotas de ustedes. Por eso se llama catarsis de mamis, ¿no? Catarsis de Mami se llama porque, claro, del chat que empezamos a pasarnos información, a ayudarnos. Y después, bueno, hay muchas veces que hacemos catarsis por cosas que mucha gente no puede ni entender que alguien pueda hacer catarsis, o nos ponemos contentos por pequeños logros de nuestros hijos en el neurodesarrollo, pequeños, enormes logros, ¿no? Pero que para una persona que tiene un hijo neurodivergente, no, neurotípico, Sí. es una pavadita capaz en su desarrollo, que la hace solo. Para nosotros es todo un trabajo, capaz que lleva un año, capaz que lleva dos. Entonces, claro, tenemos siempre los nervios medios alterados. Ok. Es mucho, los padres de chicos neurodivergentes somos cuidadores principales. El cuidador principal tiene un estrés enorme, esto todo el mundo lo ha estudiado, y un poco de ahí surge esto de hacer catarsis juntos, de reírnos un poco y de naturalizar al autismo, ¿no? Que es la idea de Catarsis de Mamis que se va a presentar el 20 de junio en En el el Metropolitan, Metropolitan, una sala. enorme, que nos está yendo muy bien con la venta de entradas, la verdad. Pero que tampoco te imaginás, digo, esta periodista y cuando relato todo lo que vos hacés, que la vida de Antonio termine en un escenario, ¿no? Porque es verdad que quienes tuvieron la posibilidad, yo siempre lo digo donde puedo, el podcast que hiciste en su momento y que tenía que ver con esto, de que surge de la escucha que necesita el otro está del otro lado. Digo, vos sos una mujer conocida y hace que a partir de tu historia la gente encuentre o necesite en vos tu palabra, ¿no? Tu sí, anécdota, tu día a día. sí, sí, claro. Primero yo necesitaba, digo, en mi confusión dije instantáneamente, si yo estoy así, ¿cómo estarán los demás? Entonces dije, voy a empezar a comunicarme, voy a empezar a contar. Entonces fue todo, viste, con vivos en Instagram, con historias, me enseñaban algo en terapia y yo lo contaba, le ponía a mi terapeuta, la grababa con el celular. Todo empezó medio así. Después dije, voy a hacer el podcast porque digo, en algún lado, no puedo estar hablando con, no sé, 40 personas por semana y contándoles a todos lo mismo. Entonces en el podcast yo pensé, la gente va a ir a buscar la información gratuitamente de todo lo que hicimos en inclusión escolar, de lo que dicen las leyes, de lo que le pasa al cuidador. Cosas que a mí me hubiese gustado que me digan, que también es una parte importante de la obra. Que del unipersonal, no sé, charla más que Sí. obra, porque no es una obra, que es cosas que a mí me hubieran gustado que me digan en ese momento y no me dijeron, a mí y a todos los padres. Es como que entras en Que un, alguien te explique. claro, entras en un cieguito, porque de verdad nadie sabe cómo va a evolucionar el autismo de cada persona, y entonces es como que te quedás medio solo, es normal porque nadie puede decirte de qué manera va a evolucionar tu hijo. Lo que te dicen es que el 80% de la capacidad de que llegue, digamos, a su techo tiene que ver con vos. Imagínate, la carga. Tiene autismo y la gran posibilidad de que esté bien tiene que ver conmigo,
pero yo a su vez tengo esta vida, que cómo la adecuo, y a su vez tengo estos miedos, y a su vez tenía estas expectativas, y a su vez este nene está todos los días dependiendo de mí, y yo tengo que llevarlo para acá y para allá, ¿no? En ese punto, en María Julia hablo, que vos tuviste la posibilidad, digo, tenías un marido que también te podía acompañar. Decidiste en ese momento, estabas en Intratables, estabas, Sí. y decidiste, dejo todo, yo necesito ocuparme de mi hijo. Yo ahí sí, lo hablaba para la obra, ¿no? Porque, claro, yo digo, dejo la tele, pero de trabajar no dejé nunca porque Border Periodismo desde el 2013 funciona. Yo creo que en ese momento trabajaban 7 periodistas, entonces lo que yo no hacía era salir, maquillarme, ir a un canal de televisión. Tenía un editor que era Daniel Seifert, entonces yo decía, Dani, perdóname, pero esta semana es como una cosa medio así. Después hice suplencias, trabajé pero cosas temporales o que me permitiesen estar la mayoría del tiempo con Antonio. 2 veces por semana, una vez. Lo que hice es salir del día a día. Sí. Yo ya nunca más pude agarrar un laburo diario en la tele, en ningún lado va. Sí. Entonces, al principio, claro, hay todo un montón de intrigas que te surgen, 43 años, con el nene con autismo. Nadie me va a llamar, decías en ese Tal momento. cual. Esta cosa de que aparte todo el mundo te dice, no dejes tu espacio, porque después los chicos crecen, o sea, como la típica de los neurotípicos, pero y había que explicar y explicar que, bueno, no es una elección, como que uno dice, yo conozco madres humildes y todas nos tuvimos que reinventar algo que podamos hacer desde nuestra casa. O sea, por eso también muchas veces muestro lo que hacen, qué sé yo, con respecto a juguetes, a cuentos, a pelotitas o juguetes que son para sensorialidad. Hay un montón de mujeres trabajando como emprendedoras a partir del diagnóstico de sus hijos, ¿no? Y bueno, esta idea del teatro es como un poco más relajada, es pasar por todas esas cosas que fui pasando con un poco de historia personal, divulgación y algún remate, porque también me han pasado cada cosas bizarras que, qué sé yo, son, viste que uno tiene una vida muy intensa Sí. y todo el tiempo nos pasan cosas, te Cosas. cruzás con gente. Pero vos le ponés mucho humor además a la vida. Sí, no, la vida no sé, creo que soy bastante caracúlica, pero no parece. Yo sé No. que lo disimulo muy bien, pero no, sí, tengo mucho humor negro conmigo misma. Sí. Siempre le digo a mi marido que se sacó la grande y me dice que sacó la gordita de Navidad. No, no, pero sí, trato de ponerle humor, sobre todo a esto también del autismo, porque trato de, no sé, yo tal vez sí estoy un poco chapa, pero a mí me gusta abrazar a los padres y decir, acá estamos nosotros, ¿viste? No tener actitud de víctima o de, ay, soy distinto y soy menos, sino empoderarnos en la diferencia, pero a su vez no resignar o renunciar a la paternidad por las terapias. Es decir, vos le das terapias a tu hijo, pero también le tenés que dar educación para lograr educación con más laburo, millones de veces, porque Sí. te da menos bola, pero para lograr que tu hijo pueda responder a lo que vos le estás pidiendo y funcionar, no te digo de la misma manera, pero en un mundo que ya no va a parar por vos, ¿no? Entonces, a veces, por supuesto que es doloroso, sí, ver que tenés que ir más lento, que tenés que hacer refuerzos permanentes, cambios permanentes. No es fácil, hay que tener mucha fuerza, y a mí me parece que la fuerza se da en el grupo, en la comunidad, en la red. O sea, si vos estás solo como contra el sistema, no. Es muy complicado. Es como, venga, vení, vamos, yo ya me hice de chat Sí. varias, vamos a tomar un café o hablemos por teléfono, aunque sea, hagamos catarsis y pensemos la estrategia. Pues si vamos con esta bronca o con este dolor a todos lados. Antes de entrar en esa red que es la del público, la que te acompaña, la que te pregunta todos los días, contame de tu red. Sí. El rol de tu marido. Bueno, Ari, ay, es que es muy gracioso. Mi marido es muy amoroso, él sí es absolutamente optimista y se ríe de todo.
de todo demasiado, se ríe, o sea, todo el tiempo está con una sonrisa en la cara. Pero cuando nos dieron el diagnóstico me dijo, no te hagas problema, que nosotros nos vamos a pasear por el mundo. Y no, boludo, ¿no sabes que, o sea, hay que llevar al chico al colegio, te ponen en cana, o sea, tipo, como si él pudiese, no importa, vamos a pasear, a mí no me importa. No, hay que trabajar, ¿viste? No, pero no entienden cuando son chiquitos a veces. Era como, él en su nube, ¿entendés? Entonces, bueno, acompaña todo lo que yo hago, pero no es que el que va adelante, al frente, el que averigua. Ahora que Antonio está más grande, están súper copados los dos, me echan a mí, o sea, yo hice todo el laburo, digamos, Del del minuto remo. uno y ahora papá Y ahora papá es el genio, total. sí, mamá se va afuera a dormir con papá solito, los dos juntos, me dice, viste Antonio, claro, el otro le da todo lo que quiere, pero Ariel es muy copado porque es compañero, se alegra con mis éxitos, todo el tiempo, bueno, él trabajó en tele, entonces es como si fuese un productor también, porque Claro. si bien él tiene una empresa de maquinaria vial, qué sé yo, me manda, tenés que llevar este a border, este la está rompiendo en tal. Está como siempre atento, como si fuese un productor. Y fanático de border también. O sea, tipo, yo me quiero ir a dormir y escucho la voz mía arriba, escuchando las notas que hice. Entonces, en eso es un muy buen compañero. Nos complementamos porque estamos todo el tiempo haciendo equipo. Che, ¿a qué hora llegas vos? ¿A qué hora llego yo? ¿Quién lo lleva? ¿Viste? Porque hasta... Eso me gusta, tenés un gran equipo. Claro. Personal que, digo, más allá que tal vez le haya Sí. costado un poco más al principio, vos le pusiste mucha Sí. energía, pero hubo un momento que te dijo, che, pará, tranquilo. En esto de que vos te vas de mambo de necesitas ayudar al otro, construir. Sí, él me escuchaba, viste, de madrugada hablando con gente que no conozco y sí, pero ¿sabes qué es lo que tiene Ari? Que es muy distinto a mí, que él te deja ser, digamos. Él es aceptación pura de todo. Y yo bueno, me dieron el diagnóstico, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde vamos? Entonces, acciono y él es como que en un punto intentó, o siguió su vida como siempre, viajó más, que lo voy a mostrar en la obra de teatro. Voy a mostrar el mapa, o sea, porque posta, o sea, tenés 800 fotitos, ¿viste? El que te manda, te muestra el celular del tipo por el mundo, porque en esos años él no entendía nada del chico, que son los años más importantes de su vida, pero en su cerebro no entendía nada. Y yo ahí, ahora... no se quiere despegar casi nunca, se va un día y vuelve, pero lo que tiene es que te acepta, entonces es como que no está todo el tiempo diciéndote... Deja un poco el teléfono, sí. Cuídate, deja de dar al otro Claro, tu mirada, me tu dice, ayuda. claro, me dice, ¿qué estás haciendo? Ponele domingo. No, estoy hablando con una mamá de Río Cuarto que le están por sacar en el colegio. ¿Vos te pensás que me dice... dejate de joder, es domingo, descansemos. No me dice nada, ¿viste? Yo traigo gente, tipo, no sé, Abre la puerta de casa y hay gente que no no, conoce. ahí claro, hay gente que, o me hago amigas de la terapeuta, se quedan ahí charlando conmigo, o una vez en la pandemia, esta es una mamá que se hizo muy querida mía y estaban haciendo con su hijo con autismo tortas y qué sé yo. ¿Viste? Entonces vivían cerca de casa, me querían venir a traer y me mira el pibe, tiene Asperger, Tommy, me dice, ojo que te la doy, pero vos me tenés que chiviar en Instagram, porque si no, no. Entonces, Antonio quería rajarse, vamos a pasear en helado. Yo estaba en pijama, fui con Antonio, Tere, que ahora es mi amiga, Tommy y yo, que era la primera vez que nos veíamos en nuestra vida. Yo soy muy así, como muy dada, medio border también. Y bueno, y nada, hago esas cosas y le digo, che, Ari, me fui a dar una vuelta. No me dice, ¿pero cómo? ¿Te fuiste a dar una vuelta con el nene, con alguien que no con...? Claro. No, ya sabes. Recién nombrabas la pandemia y la pandemia, digo, como a muchos, y a vos me pegó fuerte. Sí, el primer año, viste, estaba full con la masa madre, la mopa, el saltarín, bueno, imprimía, me acuerdo que me ponía en Instagram todos trabajos, viste, para que los chicos puedan practicar cómo hacer palabras, viste, todo. Todo lo que conseguí me mandaban, yo lo ponía, bueno, y después el segundo año ya, que trabajé en Mujeres Argentinas en Canal 13,
El segundo año ya fue bastante más decir, estoy en una cárcel, o sea, me sentía encerrada, me sentía agobiada, me sentía presa de una rutina, porque mi marido, así como Antonio tiene que tener una rutina, Ari también es así, es absolutamente esquemático, rutinario, metódico, y yo soy todo lo contrario. Entonces era como que yo digo, o sea, ¿dónde puedo refugiarme? Porque yo además trabajaba desde mi casa, como hasta que me puse el estudio de Border. O sea, esos 10, 11 años Border lo hicimos desde un bar, desde un escritorio en mi casa. Entonces, claro, ahora encima hablaba con padres, los grababa, el pibe gritando atrás, los editaba, después me iba a editar, no, eso era cuando ya se abrió la pandemia, cuando se abrió la pandemia porque podía circular. Y cuando estaba en pandemia tenía que circular con todos estos permisos para ir 45 minutos a Tigre a una terapia, ¿viste? Claro. Todo con el barbijo. Entonces, y el nene que iba y no iba al colegio, que había que explicarle, bueno, fue heavy, ¿no? Estuve, ya lo conté varias veces, Sí. pero sí, estuve con depresión, con psiquiatra, pero varias veces, ¿no? Igual, En distintos momentos sí, que tenía que ver con todo esto, ¿no? no es algo que yo te pueda explicar, decir, yo me siento, porque a mí, no, una complicación de salud mental, Sí. que la tenés o no la tenés, y que no tiene una explicación, ¿no? La podés tener por una pavada, por una cosa importante, pero realmente sí, era como que ya no daba más de la cantidad de información que tenía, de los trámites que tenía que hacer, de la cantidad de gente con la que hablaba, y de cómo tenía que tratar que todos los palitos chinos estén, digamos, así en el aire para que el nene pueda seguir avanzando, y el dolor de pensar cuánto hubiese avanzado si no hubiésemos estado encerrados. Eso era tremendo, ¿viste? ¿Y quién te ayuda en eso hoy para decir, bueno, mi salud? Porque cuando yo decía esto de la contención y Ari, el trabajo que hace, pero vos sos una mujer Sí. súper fuerte en esto de estar te cargaste Antonio en todo lo que necesita Sí. y significa su rutina, pero además de Antonio, de miles de Antonios Sí. alrededor. Entonces, ¿cómo trabaja uno para decir, bueno, upa, porque cada historia es Sí. alguien que no querés abandonar? Cada historia Sí. es una situación distinta y vos no tenés, obviamente que después seguramente fuiste conociendo a los profesionales, pero las herramientas para decir quiero ayudar y no sé cómo. Yo ocupo mucho tiempo de mis días en ese trabajo no siento que no puedo, aunque efectivamente no puedo. Yo siento que si yo tengo bajo control lo mío, tengo que usar ese tiempo para ayudar a otro. Y lo voy haciendo, bueno, cuando puedo, a cualquier hora de la noche, cuando termino de trabajar re tarde, lo voy haciendo. Ahora, me carga sí, me duele sí, me indigna, pero también cuando veo que a veces una escucha activa y un consejo de organización, porque se te hace un matete, ¿me entendés? Tenés, no sé, 10 terapeutas hablándote, un colegio tal vez hostil, una directora que te dice una cosa, una psicopedagoga que te dice otra, tu hijo que no sabes cómo, hay madres que pueden no saber cómo contenerlos en ese momento, y tal vez problemas en la prepaga o en la obra social que no te paga las terapias, y no sabes para dónde agarrar, por dónde empezar. Entonces, claro, me dicen capaz, es una escucha. Entonces, bueno, planifiquemos, ¿qué podemos resolver? Esto, vamos a buscar esta manera, te paso este abogado, esto otro que podemos hacer, el nene, bueno, a mí me sirvió esto, te paso este link que podés fijarte de qué manera, con pequeños pasitos pude hacer tal cosa. Y bueno, ese es un poco el trabajo, pero también está la satisfacción de después ver cómo crecen los videos que te mandan, cosas que pasan, que les mejoran la vida a la gente, que vos te olvidaste, que ayudaste. Y yo siempre sentí que el periodismo, o la fama, o los contactos, tienen la cosa más linda que tienen es cuando los pones en función de hacer algo, ¿no? Para Por el otro. otro. Entonces, ahí me cierra mucho la ecuación de cansancio, cargarme con las historias de otro, y bueno, y lo que hago en el día a día. Y haces tu propia terapia, me imagino. Sí, sí, psicóloga, y también, bueno, psiquiatra ahora no tengo porque no estoy, pero haciendo tratamiento, Dentro, pero sí. siempre si necesito, si me veo en algún momento complicado, está ahí,
No es Entiendo. que es algo, viste, que pasó y que nunca más, no. O sea, yo sé que está latente y bueno, hay que hacer ejercicio, hay que hacer terapia, hay que hablar con los demás, no hay que encerrarse, hay que buscar soluciones, hay que esperar los momentos. Hay momentos en los que uno puede y momentos en los que no. Hay momentos en los que uno puede entrenar, puede hablar con amigas y hay momentos que no. Y también hay que reconocer y aceptar, además del autismo, cuáles limitaciones tenemos nosotros en esta vida. Es decir, no podemos estarnos comparando con la gente que anda por el mundo libre, paseando, y no tenemos que sentirnos víctimas de ellos. Tenemos otro tipo de vida porque tenemos otro tipo de cosas que adaptar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco con eso es como también, viste que uno se siente siempre como culpable de lo que no hace porque siempre debería estar Sí. haciendo algo que no hace. Bueno, eso a mí se me calmó bastante. Es como, bueno, yo puedo hacer esto y es un montón. ¿Cómo es la rutina de Antonio hoy? Bueno, nada, va a la mañana al colegio. Colegio que digo, porque está bueno para el mensaje de Sí. existe, vos me habías contado una vez, pasó por 4 colegios. Sí, pasó por 4 colegios, todos típicos, neurotípicos, digamos. En el último o sea, no, perdón, hubo un jardín que lo tuve un mes y pico, lo saqué, otro jardín, después ya en sala de 4 pasamos a un colegio y ahí vino la pandemia y ahora estamos en el último colegio que me encanta, que estoy muy contenta porque me ayudan con las adaptaciones, por ejemplo, no tienen... O sea, es todo positivo en el sentido de que vos vas con una idea de cómo hacer para que Antonio juegue con sus compañeros en el patio y es todo sí, ¿viste? La maestra dice, la directora dice sí primero, la psicopedagoga dice sí, la acompañante dice sí, yo les tiro capaz una idea de un juego o puede ser, la maestra les dice a los compañeros, bueno, ¿quién juega con Antonio ahora en el recreo al pata sucia, al lobo en el bosque, a la mancha peluda, no sé cómo se dice? Sí, entonces empiezan los compañeros dicen, yo quiero jugar con Antonio, no sé qué, y bueno, y tenemos esos momentos de interacción que es lo que más le cuesta. Después a nivel cognitivo está bárbaro, aprueba todos los exámenes, con adaptaciones. Sí. Esto significa que tenés 10 ítems, como por ejemplo ahora que estamos con el tema de la Argentina, las regiones, los países limítrofes, provincias, si hay, no sé, 10 ítems, capaz que a Antonio se le piden 6, ¿no? Claro. Entonces, pero a él le encanta estudiar, ¿Le ama gusta? ir al colegio, Mirá. es bueno en matemáticas, en lengua, después sí, es re... Bueno, después no sé, tiene un mambo con los idiomas que habla un poco en inglés, no sé, ahora está con una cosa china, pero no sé para qué sirve. Pero bueno, tiene facilidad con los idiomas y con la geolocalización. Tipo, Mirá. vas por una calle y se acuerda que a los 3 años iba a una terapia ahí. Ay, vamos a ver a Jerry, que era una terapeuta de él, ¿viste? Pero tenía 3 años. ¿Y cómo te Y el acordás? chabón tiene 9 ahora. Claro. Tipo, yo no me acuerdo qué hacía a los 3 años. Pero luego no, tiene Y después mucho... a la tarde tiene sus terapias. Bueno, entonces Va al colegio. va al colegio. Hoy, por ejemplo, va al colegio, sale a las 2:30, a las 3 tiene fono y a las 5, de 5 a 7 tiene ABA, ¿no? Que hacen diferentes actividades en casa vinculadas a, por ejemplo, la autovalidación, a cumplir órdenes, demandas, tráeme esto, llévame lo otro, a cuestiones pedagógicas. Después hace terapia ocupacional. O sea, martes y jueves sale a las 12 del colegio, lo traemos a casa, a la 1:30 hasta las 3:30 está en terapia en Saavedra. Los miércoles se queda en el colegio todo el día hasta las 5:30, que es la primera vez que se queda todo ese tiempo. Claro. A veces yo voy en el medio, si está resfriado le doy o cosas así. Y hace fútbol, que no es que juega al fútbol, pero hace todo el entrenamiento y está con los compañeros. Y el viernes termina a las 2:30 y después de 5 a 7 tiene. El sábado va a fútbol a la mañana y a parkour a la tarde, que lo llevo yo a parkour en vez de con AT. A la mañana lo lleva el papá. Y el domingo. Y el domingo también tenemos que hacer algo porque si no pide. Pero, y bueno, y hace películas con el celular, le encanta hacer. ¿Le gusta? Sí, se había una vez, estos señores están acá disfrutando. Ayer nos fuimos a un asado con los hermanos de Ariel y todos los primos.
Y hacía, viste, todo el traveling. Esos señores había una vez señores que estaban divirtiéndose, la prima, viste. Y va armando, me Va armando su encanta. historia. Y después pone pero después de una hojita, baja una hojita, Sí. the end, viste. Tiene como toda una estética. Me encanta. El día que vos decidís contarlo, digamos, públicamente, y una nota que vos contás que te dio mucho rating fue cuando fuiste a ver a Jorge Lanata. Donde a Sí. partir de eso surge después hacer el chat de mamis. No, es así. Cuando yo le dije, cuando Jorge me hizo La nota, entrevista. la entrevista en Hora 25, Sí. ahí todavía no había hecho chat de mamis. Vino después por eso. Vino después, pero yo estaba haciendo una entrevista con Jorge en la radio Sí. sobre una investigación de Border Periodismo, algo político. Entonces, nada, bueno, sigan Border Periodismo. Bueno, le digo, Jorge, te tengo que decir otra cosa. ¿Qué más querés? Ya te chivié Border, te chivié la nota. No, le digo que hoy estrenamos en Spotify Chat de Mamis. Bueno, lo hice yo, lo escribía yo, lo grababa con el celular, lo mandaba a editar, iba a editar, porque yo era la única manera de salir de mi casa, iba a editar, viste, algún departamentito, y me gustaba eso, como de volver a escuchar la música, a ver cómo ponerlo. Bueno, y le cuento todo, y entonces ahí también él me dio Un un espacio. recontra empujón. Y bueno, Chat de Mamis en el podcast en Spotify, que todavía está y tiene como 40, le fui sumando episodios después, 42 o 44 episodios, estuvo por no sé si 50 días o 148 días entre los 10 Escuchados. podcasts más escuchados del país en Spotify. Así que sí, le debo todo. Después, por supuesto, conoció a Antonio de Toque, me hizo un montón de notas porque no podía creer esto de que yo sacaba fotos y le adelantaba lo que iba a pasar cuando era más chico para evitar crisis o para evitar, viste, incertidumbre. O sea, Oliván, ¿vos le dibujás lo que va a pasar? Sí, Jorge, le digo, ¿por qué te pensás que laburar en la tele? O sea, viste, con pequeños se llaman historias sociales. Entonces Jorge siempre fue muy amoroso y fue un copado en el sentido de que cuando conoció a Antonio, él conoció a Antonio, ¿entendés? No conoció a un nene con autismo. Fue un amor con él, se le acercaba, no preguntaba, viste, hacía todo lo que está bien que hace una persona empática. Sí. Tipo, y bueno, por supuesto ese día que estuvimos como 5 horas antes de que él fallezca ahí en Punta del Este con él, que yo digo antes de 5 horas, casi 5 horas porque nunca estuve tanto tiempo en una reunión con Jorge, porque Jorge, viste, es así, Duraba. ¡tac! ¡Pum! Y se iba, viste, ¿qué pasó? Ah, se fue, viste, y se dejaba con Sara en su momento, bueno. Y en ese momento estaba recopado con Antonio porque, claro, Antonio se iba al balcón y le meaba las plantas, ¿viste? Después le sacaba fotos a las obras de arte, ¿viste? Nosotros con miedo que tire algo, Sí. ¿viste? Y nada, como muy. Se reía y el otro lo besaba, la papada, Antonio, ¿viste? Lo abrazaba. Entonces, nada, la pasamos muy lindo y eso fue un recuerdo que, bueno, todo esto que pasó después que murió Jorge todo el tiempo lo estoy extrañando, pensando que hubiese Porque sido. aparte te agarró en el exterior la muerte de Jorge, Sí, estaba haciendo una nota con Maite Peñoroni por la presentación de mi libro que salió en diciembre, porque justo fui a pasar las fiestas allá, ¿no? A Fort Lauderdale. Y bueno, estábamos terminando la nota y viene Ariel, abre la puerta y dice, se murió la nata. Yo, viste, digo, o sea, sabíamos que estaba mal, pero yo sabía que estaba mal. Pero bueno, por más que mucho tiempo en terapia quise prepararme para ese momento, estuve muy mal varios días de esas vacaciones. Y después, no haberme despedido, ¿no? Y además es como que me da bronca, como que no se lo mencione tanto. Me parece que tendríamos que todos recordar su escuela. Por eso yo llegué y hice un programa que se llama Oveja Negra Escuela La Nata, que tiene ese esquema de 4 investigadores, y yo también llevo, y hacemos investigaciones todas las semanas en Border Periodismo, los viernes, perdón, a las 7 de la tarde. Y bueno, la verdad es que, no sé, es como que
Yo tengo tipo stickers de la nata en border, ¿viste? Por todos lados. Claro, Mandé a claro. hacer remeras con frase de la nata. O sea, y bueno, yo siempre lo tengo presente, lo extraño y me parece que se quedó un agujero enorme, ¿no? En el periodismo argentino. Una de las cosas que hoy tal vez te lo haga tener presente es que el chofer de Jorge hoy trabaja con vos. Sí, Es sí, increíble sí. eso. ¿Cómo surgió? Claro, porque yo lo pensaba, ¿no? En qué estaría Facu, la mamá, siempre las chicas, bueno, sabía que estaban bien porque hablaba con las mamás. Con Barbie no volví a hablar, pero tengo que volver a hablar. Pero pensaba un poco en los trabajadores, los que estaban. Entonces los llamé a Porque Facu. tuvieron tantos años. Tantos años y tan pendientes y hasta el último momento. Entonces cuando vine de vacaciones, en marzo lo llamé a Facu, le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que no estaba trabajando. Entonces le dije a Ari, che, llamémoslo a Facu, contratémoslo, que nos ayude con Antonio, porque yo todo este mambo de cronograma lo hacía siempre yo con mi auto, Sí. entonces tenía que coordinar que la nota sea antes de las 11:30, después de las 12:15, entre la 1:30. Entonces lo contratamos a Facu para que acompañe a Antonio y no sé, también es muy lindo porque para mí verlo a Facu es como que viene la nata atrás, ¿viste? Y bueno, viene Antonio atrás ahora, pero y se aman, ¿viste? Se llevan muy bien. Sí, sí, yo le digo, ¿a quién preferís, a Antonio o a Facu? ¿A mamá o a Facu? A Facu vamos al McDonald's más grande del mundo. No sé por qué dice que es el más grande del mundo, o si no, dice, no, Facu, no, le dice Facu, no, no, mamá no quiere que comas más papas fritas, vamos al más chiquito del mundo, le dice. Entonces, nada, está contento, debe estar un poco podrido de todo lo que me vio y ahora es como que está en una fase que me echa, Sí. tiene 9, ¿viste? Pero Claro. me echa de todos lados. Me manda a trabajar a Border Periodismo, me dice me vaya en un avión de Border Periodismo de viaje, o a Chat de Mamis, o sea, está con el celular y me manda, ¿viste? Sí. Según el proyecto que tenga. Sí. ¿Y sufriste mucho todo lo mediático del último tiempo de que se habló? ¿De Jorge? De Sí. Jorge, la pelea digamos, de las hijas, su mujer. No sufrí la pelea, sino cómo se hablaba de Jorge, las cosas que se daban a conocer de su estado en terapia intensiva, también cómo se hablaba de las chicas. Yo pensaba, soy Jorge y escucho que hablan así de Lola, de Bárbara, de mí, de Jorge, la nata, o sea, que yo, nada, contar las intimidades de lo que pasa en una terapia intensiva, a donde todo el mundo está con fuertes drogas para calmar los dolores y donde surgen pérdidas de conceptos espacios temporales, etcétera, me parecía muy cruel, inmerecido. Después empiezan con que, bueno, él contó lo de Wanda y todo eso. No fue, digamos, lo que marcó su carrera, hablar de enfermedades de otras personas. Hizo lo de Wanda. Yo lo llamé ese día para decirle que me parecía que estaba mal. ¿Lo llamaste? Sí, le dije. ¿Qué te dijo? Primero le dije, Jorge, estaba en lo que estás haciendo y me llamó él. No es que yo lo llamé porque me llamó al toque. Me dijo, escúchame. Me empezó a contar todo lo que le había hecho Elba sobre las leyes que lo amparaban, sobre que no estaba mal lo que había hecho. Pero bueno, yo no voy a pedir perdón porque yo di una información que no querían dar los otros. Le digo, igual, al ser un diagnóstico médico, a mí me parece que no da, pero Oliván, vos estás equivocada, pum, no sé. Pero bueno, lo que noté después en su temperamento, que bueno, al ir a lo de Mariana, al no hablar más del tema, Sí. era una manera como de dejarlo de lado. Pero más allá de eso, a mí lo que me dolió fue eso, decir, loco, dale, está peleando por su vida, conectado, todo pinchado, no digamos las cosas que les pasan a todos los pacientes y que no está bueno saber. Un poco de respeto a un tipo que fue, no sé, estoy mirando justo, hay un titular de Messi, Sí. pero el Messi del periodismo o por ahí, ¿no? Entonces, a mí eso, aparte venía de gente que Jorge consideraba amigos o buenos periodistas, yo sé que les tenía cariño, y por eso salí a hablar un poco, Sí. ¿viste? En ese momento que quién era yo para hablar, tampoco era,
Yo había trabajado el último año, había trabajado cuando recién empecé, tuve contacto toda mi vida, me peleé, me amigué, pero bueno, tampoco era su mejor amiga ni nada. Sé que nos queríamos y nos respetábamos mutuamente. Él siempre me dio consejos buenos que yo atesoro. Él hablaba de la escuelita Oliván, así como por eso yo a propósito le pongo Escuela La Nata al programa. Y estaba muy orgulloso de Border. Y todas esas cosas a mí me quedan adentro, ¿no? Pero bueno, por eso yo ahí en Border salí a hablar un poco del tema, como para decir, paren un poco. O sea, basta de hablar porque Jorge era una persona, por supuesto, cuando estaba bajo los efectos de algún calmante, y después en 3 horas, 4 horas, era Jorge. Sí. Entonces, se hablaba de un Jorge como si ya no fuese más La Nata, pero antes de que no fuese más La Nata, antes de que fallezca. Eso me dolió. ¿Y hoy hablas con sus exmujeres? Sí. ¿Sabes que hace un montón que no hablo? Pero con Kiwi sí, me escribo. Con Andrea, la última vez que hablamos fue porque estaba yéndose a trabajar a Infobae y todo. Y con Elba no, porque no hablaba antes tampoco. Yo la llamé cuando se casó con Jorge, cuando estuvo enfermo, y no le gustaba mucho porque yo me volvía loca y digo, ahora ¿a quién le pregunto? Porque antes le preguntaba a Sara cómo sabía siempre en sus internaciones, pero bueno, no me dio mucha cabida para preguntarle, entonces le seguía preguntando a Sara o a Barbie o a Andrea, y bueno, por la angustia que te genera, ¿no? No ver más una persona que yo había estado con él en la casa, no sé. El día que lo internaron, le iba a hacer una nota en la casa para Border, porque yo le decía que le daba a todos, que le había dado al hijo de Majul, y que le daba a este, y que le daba al otro. O sea, el día de la internación... Le diste a Majulito, y a mí no me diste. Entonces, claro, me dice, Border, el 14 de junio, venite a casa. Después me dice, no, escúchame, no me putees, no te enojes, pero me olvidé que tenía un estudio. Y ese día fue el día el último día. Entonces, nada, cosas, para mí fue duro, me gustó salir a hablar porque no podía quedarme callada en ese momento, porque me daba mucha indignación lo que pasaba, y ahora es como que tendría que volver a contactarme con las chicas, a Lola también le escribo por Instagram y todo, y le digo cosas medio estúpida yo, pero a veces digo cosas que creo que le diría al papá, pero claro. Con cariño. Pero tendríamos que hacer una cenita que nunca nos encontramos. Hermoso gracias, verte, Pía, te gracias. quiero. Gracias a todos.